Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente aquí en el programa El Cronista y su quehacer. Y estamos hablando sobre cine mexicano porque nosotros somos cronistas, pero en particular yo voy a hablar primero, el burro por delante, Francisco Javier Maciel Flores, cronista del cine mexicano. Y tenemos como invitado a un gran amigo también cronista, cronista de la literatura urbana, Ulises Paniagua Olivares, que en esta ocasión nuevamente nos va a enseñar su libro Cine en el Centro, que pues es aquí lo vamos a ver y vamos a tomar algunos fragmentos de tu libro para platicar sobre eso. ¿Te parece bien? Me parece bien porque hoy me comentabas que el tema va a ser hablar de la historia del cine Sí, mexicano. sí, un poco de la historia del cine mexicano y también ese reflejo que el cine mexicano ha hecho de la historia de nuestro país. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y además nos da pretexto para hablar un poco de tu proyecto que tienes en tu convivi Sí, del Museo del Cine Mexicano, así donde es. tienen verdaderas joyas de valor histórico, digamos, dentro de todo lo que es el cine, la historia del cine. Sí, cómo no. Fíjate que, sí, vamos a hablar sobre eso. A mí me interesa mucho que la gente sepa que sí hay un museo del cine mexicano que se dedica precisamente a preservar todas estas cosas, sobre todo en el ámbito iconográfico, Ujú. ¿no? O sea, bien tú lo mencionas, son los carteles, los lobby cards, los stills, que bueno, o sea, ahorita les vamos a explicar un poco sobre eso porque en realidad todos estos términos como el cine, pues fue originado pues en los países anglosajones. Y en Francia, muchos de los nombres que tienen estos artículos, pues vienen o bien del inglés o bien del francés, Ajá, ¿no? así es. Pero bueno, entonces vamos a platicar en un momento sobre eso. Pero vamos para darle entrada al tema, que es la historia del cine mexicano y el cine mexicano en la historia. Ujú. Pues mira, fíjate que hay una fecha muy importante para el cine mexicano que es el 15 de agosto de 1896, Ujú. que es la vez que se hace la primera proyección pública del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Que fue una función privada, digamos, Sí, ¿cómo no? que se realizó en Chapultepec, Fíjate, es bueno, es que bueno que le estás señalando, fíjate, te voy a platicar, la primera función que se hace en Chapultepec se hace el día 6 de agosto y se hace precisamente pues en esta parte del castillo que en ese momento era la casa del presidente Porfirio Díaz y asiste su familia y algunos personajes cercanos a ellos, ¿no? No, bueno, empezó por ahí de las 8 de la noche y se llevaron hasta las 3 de la mañana porque pasaron y pasaron y pasaron. Otra vez hay que verlo, y otra vez lo ponían, ¿no? sí. Porque les gustó mucho. Fíjate, el día 14 de agosto, que es un día antes del día 15, valga, claro, obvio, ¿no? Obvio. Oye, qué inteligente eres, 14 antes del 15. Bueno, Bueno, el día 14 de agosto, fíjate que se hace la primera función para la prensa. De ahí que nosotros que pues de algún momento nos hemos dedicado a la prensa cinematográfica, festejemos el día 14 de agosto, el día de la prensa cinematográfica. sí. Y el 15, ahí mismo en la droguería En Madero, Madero. droguería se llamaba antes a las farmacias, ¿no? Que vendían químicos para las fórmulas magistrales que les llamaban. Bueno, en este lugar, que actualmente hay una boutique ahí, Sí, que se llamaba el Salón Rojo en ese no, entonces. esa era la droguería Madero, Madero, droguería Madero. Madero que estaba, y de hecho lo hicieron en el sótano de la droguería Madero. El 14 se hace para la prensa y el 15 se hace público. Cabe mencionar que el precio del boleto no era nada barato, ¿eh? Sí. O sea, ya haciendo una conversión de esa época, pues vamos a ponerlo desde este punto de vista. Pues debe de haberle salido como en 1000 pesos o sea, Era proporcionalmente, como ir a ver pero un no. concierto ahora, de esos Ajá, conciertos, exacto, ¿no? sí, sí. Espectaculares, carísimos. Imagínate tú, qué maravilla. Ya para 1895, es decir, un día, un mes, un año antes, había venido a México un invento ¿cómo se llama? De Edison, Edison, que claro. se llamaba el kinetoscopio. Ujú. De hecho, kinetos es una palabra griega, es una etimología griega Ujú. que significa movimiento. Movimiento. Por eso en alemán se dice kino, porque viene de eso, movimiento. Entonces el kinetoscopio, que fue el primer invento, que hablaba, o más el desarrollado después de la linterna mágica y tantos otros aparatos que había habido previos, es el primero que ya puede haber un determinado movimiento. Pero fíjate que no tuvo nada de éxito en México porque sí brincaba un poquito.
Lo que pasa es de que encontrar la velocidad exacta donde la retina, esa es la magia del cine. Ujú. Nuestra retina es un poco lenta. Entonces, cuando ve dos imágenes similares con diferente movimiento, vamos a decirlo, o posicionamiento, da la impresión de que se está moviendo. Y eso era precisamente lo que hacía el Ajá. aparato de Lumière, el Con cinematógrafo. los famosos 24 Ajá. cuadros por segundo, ¿no? Así es. Un movimiento de 24 por segundo, que después eso ya no existe, por supuesto, Sí, porque no, ahora ya se no. hacen con cámaras digitales, Así es. que tampoco hace mucho tiempo, no sé, te acordarás que fue como por los años 90 Sí, que se empezó a meter el asunto del video dentro del cine, así es. porque todavía en los 90 se grababa con el método tradicional, Así es. con celuloide, ¿no? Sí, Y por eso era tan difícil hacer cine antes también, porque no todo el mundo tenía acceso a ese tipo de tecnología. era muy caro y era muy problemático. De hecho, a medida que se fue haciendo digital el cine, hubo mayor posibilidad de que la gente pudiera pues grabar pues primero las cámaras digitales y ahora con el celular, ¿verdad? Incluso con el celular. Que ya se han hecho películas. Películas con un celular Sí, o completamente, sea, sí. que ya ahorita ya no hay pretexto. Si, a ver, ustedes que nos están viendo, ustedes tienen esa inquietud de hacer películas, les puedo decir que no hay pretexto para no hacerlas, porque cualquier persona con un celular, porque ahorita por supuesto que hay celulares magníficos que ya hacen tomas de cine, pero por ejemplo, te acordarás que hace apenas unos años hubo una película que se llamaba Oso Polar, Oso polar. que fue grabada en dos celulares. Ujú, Y de hecho uno de esos era un Nokia, ujú. que de hecho era muy, Muy malo, muy malo, de ¿no? muy mala resolución, Y, sí. que de alguna forma, fíjate que esa era la idea que querían dar, porque es una escena específica. El resto, pues sí está muy bien grabada. Pero ya no hay manera de que nosotros no podamos, grabar una película. Claro, y además tienen buena capacidad de sonido, que ese también ha sido otro tema en el cine Otro tema, mexicano. claro. Hubo una época en que yo pienso que el cine mexicano tenía muy mal sonido. Sí. Incluso se les ocurrió después la idea de doblar las películas, ¿te acuerdas? Ajá, cómo no. Se grababan y después se doblaban, que yo reconozco que de manera personal me parece una de las épocas más aburridas del cine mexicano, porque se iba todo el sonido ambiental. Sí. Entonces se escuchaban sumamente secas. Sí, sí, Solo sí. se oían las voces y eso era como un poco aburrido de pronto. Y es que parece mentira, pero el sonido, todo sonido, por muy silencioso que sea, hay ciertos matices del aire, pues de las cosas que están pasando afuera, ¿no? Que lo que se llama el sonido ambiental. Y si eso tú lo eliminas de una película, pues se oye horrible. Ujú. Entonces, y ahora ya los técnicos de sonido, la gente que se dedica al diseño sonoro, saben y tienen grabaciones para ese tipo de sonido, que es el Claro, sonido ambiental. incluso hay que recordar Roma, es una Ujú. película donde el ingeniero que lleva toda esta parte del audio, gana un Oscar en esta película, Sí, cómo no. porque se dedicó durante 3 años a recopilar todos los sonidos de la ciudad, Sí, que es lo que le pedía a Cuarón. sí, sí, Cuarón sí. le dice, por favor, pues, ¿qué sonidos había en los 70s, ¿no? Empezando por la música, que es el soundtrack, que es lo más común, pero también sonidos ambientales que ya no se oían, el Totalmente. organillero, ¿no? El sonido de los gorriones, que ya no hay gorriones en la ciudad y no encontraban cómo grabar gorriones, Ujú. y otro tipo de sonidos que francamente ahorita no me vienen a la mente cuáles eran, Pues los pregoneros tan ¿no? solo, ¿no? El sonido del afilador, Ah, claro, el sonido de los de los camotes. camotes, claro, O aparece en sea, la película. sí, no, es que por ejemplo ha cambiado a medida que ha pasado el tiempo, el sonido va cambiando también, dices bien, porque por ejemplo hoy tenemos el de Fierro Viejo, Se ¿no? compran, ¿no? Ajá. Sí, sí, O el de los tamales, ¿no? claro, Tamales oaxaqueños. calentito, Sí, sí, este, y entonces, pues a medida que cada época tiene su propio sonido, sí. a principios del siglo XX, pues estaban precisamente esos pregoneros Ajá, del y agua. sí, claro, tantas cosas que también se registran en el cine, ¿no? El Sí, organillero queda muy registrado en el cine, o nos recuerda mucho el cine, claro, y volvemos a las primeras películas que precisamente eran cine sin sonido, ajá, cine mudo, ¿no? era El cine primer mudo, cine mexicano va a ser mudo, así es, las primeras actrices y actores no les conocías la voz, así es. ¿no? Después de esta película que tú mencionas, donde se ve al propio Porfirio Díaz en un desfile, ¿no? Sí, exacto, Este, Va a haber otra serie de películas que ahorita nos puedes decir cuáles, sí, pero a mí me viene mucho a la mente La banda del automóvil gris, por ejemplo. claro.
un clásico del cine mexicano Un que clásico. hace poco estaba yo volviendo a ver y que es brutal, sobre todo en el asunto de que se ve un fusilamiento real. Sí, Se filmó el fusilamiento de los ladrones de la banda del automóvil así gris. es. Sí, esta banda del automóvil gris que pues a principios del siglo azotó a la Ciudad de México, o sea, inclusive en la película se ven algunos escenarios que pues estos ladrones que se disfrazaban del ejército constituyente de Venustiano Carranza y utilizaban un auto gris para asaltar a las familias prominentes de la Ciudad de México. A uno de ellos, pues que le tocó precisamente fue a Gabriel Mancera, Ah, sí. ¿no? Penosamente. Fíjense que es algo muy chistoso porque Gabriel Mancera fue un gran urbanista y aparte de todo, pues un arquitecto ingeniero. En aquellos entonces la ingeniería y la arquitectura eran dos disciplinas que estaban muy unidas porque, digamos, el ingeniero tiende a ser un poco más central en las, ¿cómo se llama? En las estructuras. Y el arquitecto pues tiende más a la belleza, ¿no? Es un artista finalmente, Ujú, ¿no? La arquitectura es una bella arte. Bueno, ujú. tú eres arquitecto, Sí, sí, claro. tú me lo podrás definir mejor, ¿no? Claro. Pero es el caso de don Gabriel Mancera. Y entonces a él, fíjense, él decía que a él no le parecía bien que las calles llevaran un nombre, no les gustaba la nomenclatura. Él decía que así como en Puebla, que llevan un número, Calle 1, 3, sí. ajá, que así fuera en la Ciudad de México, él lo promueve, porque a él si algo le caía gordo es que hubiera un nombre en una calle. Ya. Y ahora hay una calle Gabriel Muy Mancera. famosa, ¿no? Pues sí. Entonces, Un exacto, güey. hospital y una Sí, famoso, es una calle. avenida, de hecho. Sí. Entonces, y podemos visitar todavía su casa, está a media cuadra del Templo Mayor, ahí vivía, En la enfrente al, colonia del Valle, ¿no? no, bueno, no, no, la casa estaba, ¿sabes dónde? Donde está el Museo de la Caricatura, Ah, en el centro. en el centro histórico, Ah, ya. atrás del Templo Donceles. Mayor. Ahí en Donceles, ahí está la casa, todavía se puede visitar, es una casa preciosa que fue de Gabriel Mancera, y Sí. ahí fue donde fue el asalto. Sí, y eso iba a decir exactamente que aquí en la película se ven las locaciones. Sí, Algo de lo que presume la película es decir, se filmó en los mismos lugares donde ocurrieron los así asaltos, es. ¿no? No, Y eso inclusive el es, bueno de la película es el verdadero policía que capturó a la banda del mira, automóvil no lo gris. sabía, ese Ah, dato no lo sí, sí, sabía. sí. Es Sí, interesantísima, la banda del automóvil gris ¿cómo es una no? cosa, porque tiene parte documental, parte Sí, real, es docuficción. Cuando, docuficción. cuando no existía ese concepto de Ujú, docuficción, pues ya viene la banda del automóvil gris, que como bien comentas, era una película en principio muda, era silente, pero con los años, la fama que llega a tener esta película, que a esta misma película le meten sonido. ujú, Ahora, cabe mencionar que esta película se veía en episodios. ujú. Tú ibas un lunes y luego el otro lunes te pasaban otro Como pedazo y la otro primera lunes. telenovela, digamos, la Así primera es. serie, ¿no? Vamos a... Por eso, actualmente, que ustedes ya la pueden ver en Blu-ray, Ujú, no nada más en DVD, en Blu-ray, sí, sí. dura casi 8 horas. Es una película larguísima. O sea, entonces yo me acuerdo cuando me han invitado, que me han invitado 2 veces a verla en cine, en pantalla grande, hacen un intermedio para que vayas a comer y regresas. Entonces yo he visto la versión editada nada Sí, sí, más sí, la porque versión comercial, sí, ¿no? Que debe de durar, no sé, 4 horas, como no, ¿no? como hora y media, Ah, creo. sí. Sí, 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 por ahí No, anda la, una la- la versión. versión larga, olvídense, que es larguísima, muy interesante, porque además de todo, pues ahí te platican hasta de la familia de los bandidos. O sea, es una Que película muy había bien gente hecha. del gobierno involucrada ahí, Sí, ¿no? claro, Gente, definitivo. Es lo que dicen, que precisamente todos estos uniformes del ejército constituyente, pues eran reales, porque pues había pues un general que estaba inmiscuido en eso y que pues bueno, pues que a él no lo juzgaron curiosamente, fíjate. juzgaron a todos los demás. Y sí, como dice, se ve el fusilamiento real en la película, la banda del automóvil gris. Pero qué bueno que estás tomando este tema, porque mira, después de que Porfirio Díaz, vamos a regresar un poco en el tiempo, Porfirio Díaz ve como un buen negocio el asunto del cine, porque sobre todo le parece algo propagandístico que a él le va a servir mucho. Él se va a convertir en la primera gran estrella del cine mexicano. Ujú. Y una de sus más famosas escenas, pues es precisamente paseando por Chapultepec en caballo, y se ven escenas con su familia, se ven escenas del castillo de Chapultepec,
ese tipo de películas son las que van a aparecer. Ahora, ¿por qué 1896 nos está apareciendo como el inicio del cine mexicano? Porque dirían, bueno, hubo una proyección, pero de eso a que se haya producido cine, bueno, es que fíjense que en este mismo año, ya en septiembre, octubre de 1896, Gabriel Beire, que es el que viene trayendo el aparato, que además no solamente proyectaba, también grababa o filmaba. Esa es una cosa que hay que señalar. Antiguamente se filmaba. ¿Por qué se filmaba? Porque era cinta y viene de la palabra filme, que es cinta. Ahora, ahora se graba. O sea, antes se filmaba, ahora se graba. Son diferentes términos. Y por ejemplo, eso nos lo señalan mucho en las producciones. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando utilizan cinta, que yo, por ejemplo, sí he tenido la oportunidad de aparecer en películas donde todavía se filma con cinta, te dicen, vamos a filmar. Y cuando lo hacen digitalmente dicen, vamos a grabar. ¿No? O sea, eso es algo bien interesante. Pero bueno, resulta que Gabriel Beire va a Jalisco y va a hacer las primeras tomas del cine mexicano, que son básicamente unas personas bailando el jarabe tapatío. No había música, entonces no se oye la música, pero se ve a las personas bailando, se ve a un grupo de rurales haciendo movimientos estratégicos. Recordemos que antiguamente los rurales, que eran una especie de charros, pues era la policía de aquellos entonces. Va a haber una pelea de gallos. O sea, todo esto, estamos hablando de unos 11 filmes que va a grabar Gabriel Beire y que son las primeras películas mexicanas. A través de estas primeras tomas, lo que trata de retratar este hombre que era francés, pues es precisamente ver toda las diferentes facetas de una cultura pues totalmente desconocida para los europeos. Claro, y que después, ya yéndome un poco más adelante para ir avanzando en fechas, Ajá. van a aparecer, por ejemplo, hablando de documentales o docuficciones, Vámonos con Pancho Villa, por Claro, ejemplo, sí. que es dirigida por Fernando de Fuentes. Que es importantísimo, un hombre Importantísimo. importantísimo en la historia nacional. La banda del automóvil gris, ya no dijimos que Es de Toscano, ¿no? No es de Rosas, es de Rosas, cierto. De Enrique Rosas. De hecho, fíjense, la familia Rosas se ha seguido dedicando al cine. Por eso es que ellos tenían la copia original de la banda del automóvil gris. Actualmente son los Rosas Priego. Claro. Sí, pero don Alfonso Rosas Priego, que todavía, gracias a Dios, nos vive y que fue un gran productor, sigue produciendo, haciendo cosas importantes. Él preservó con su familia estos negativos, estos positivos también, y gracias a eso se pudieron remasterizar hasta llevarlos al Blu-ray, ¿no? Pero precisamente porque casi después cuando se quemó la Cineteca Nacional, se perdió casi toda la historia de nuestro cine silente mexicano. Entre ellos, por ejemplo, la primera película dirigida por una mujer, Mimi Derba, que fue La Tigresa. Pero, por ejemplo, perdimos películas como Alma de Sacrificio, perdimos, por ejemplo, La China Poblana, que ya es hablada, pero se perdió, ya no hay copias de esta, una película de María Félix. Perdimos El Anónimo, perdimos muchas películas se perdieron cuando se quemó la Cineteca Nacional. Están perdidas, hay una lista que hizo Filmoteca de la UNAM, donde pues hay que buscar esas películas. Que esa cineteca, para que sepan dónde estaba, está ubicada en lo que hoy es el CENART, en la esquina de Río Churubusco, que ahora es el CENART, ahí donde está la parte que es el teatro, ahí era donde estaba la cineteca, que por cierto ya volvió a la cineteca de algún modo. regresó a la cineteca. A su casa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, sí, como bien dices, ya cuando el cine es hablado es en 1931 con la película Santa. Cabe mencionar que el invento del cine hablado sincrónico, es decir, que se grababa al mismo tiempo el sonido y la imagen, es producto de dos mexicanos, de Roberto y Joselito Rodríguez. Cierto. Entonces, hacen las primeras pruebas en Estados Unidos y finalmente dicen, bueno, pues ya es tiempo de que regresemos a México y que produzcamos la primera película hablada. Y va a ser dirigida por un Latin Lover de Estados Unidos, un español que se llamaba Antonio Moreno. Él es el que va a venir a México a hacer Santa. Sí, y antes hay una película que quiero mencionar, que me parece muy importante. Ajá. Eisenstein llega a México sí. a filmar una película que se llama
Que viva México. Viva México, ¿no? Ajá. Viva México, porque hay otra película que se llama Que Viva México. Ajá, viva México. Viva México, y donde, en mi opinión, él fundamenta esta visión costumbrista, regional, mexicana, que el Indio Fernández se va a basar mucho en lo que Muchísimo. vio, Gabriel Figueroa se va a basar muchísimo con en esa estética. Esa estética de Día de Muertos, los magueyes, el paisaje, el mar. Se va a ocupar en la película Redes un poco esto, que Sí. también Redes va a precedir un poco lo que va a ser el cine mexicano Definitivamente. Y incluso en la parte musical, donde viene la música de Silvestre Revueltas en Redes, Así es, ¿no? así es. Y que también va a ser, Revueltas va a ser un gran anclaje del cine mexicano en la banda sonora. Así es. O al menos ese estilo de Revueltas, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, este tipo de cine, crea la estética mexicana. Esa es la realidad. Ahora, Sergei Eisenstein no era cualquier director. Era un gran director que ya había hecho El acorazado Potemkin, que ya había hecho Iván el Terrible. Tremendas películas. Sí, películas que son fundamentales para la historia de la cinematografía mundial, y que viene a México a filmar esta película que desafortunadamente no logra terminar por diferencias económicas, porque la gente que lo estaba mandando para que lo filmara pues no le termina de pagar, tienen problemas, entonces él dice, bueno, ahí les dejo lo que grabé, ya ustedes sabrán qué hacen con eso. A ver eso. qué hacen con él, pero es valiosísimo, la verdad es una cosa increíble, que además también va a introducir a Eisenstein pues el lenguaje cinematográfico, con esta famosa escena de la masacre que ocurre en una escalera, ¿no? Ajá. Donde vemos caer una carriola que parece interminable. Así y que después Brian De Palma le va a hacer un homenaje en Los Intocables. Exactamente, ¿no? Una cosa maravillosa. Sí, exactamente, el cine sobre el cine, ¿no? Porque la verdad es eso, a lo largo de la historia del cine se ha hecho muchos homenajes a los primeros, a los innovadores del cine, que fueron los que crearon pues todo lo que ahora vemos en el cine ha sido prueba y error, ¿sí? Por ejemplo, pues todo lo que hizo Orson Welles, tu tocayo Orson Welles, porque se parece mucho a Orson Welles, es como tener aquí Orson Welles. Ya quisiera yo. Fíjate que, ¿cómo se llama? Pero, pues, por ejemplo, esas tomas desde afuera, ¿no? Que ya luego le va a copiar a Alfred Hitchcock. Sí. Sí, es que ellos son los precursores, Orson Welles, Eisenstein, ¿quién más te gusta por ahí? Que se me estoy olvidando. Es que hay tantos, ¿no? Pero de los fundamentales, así, ¿no? Griffith, sí, o sea, es que hay mucha de esta gente que son los que van a hacer las bases del cine mundial. Las tomas del picado contra picado. Exactamente, ¿no? Las secuencias. Inclusive el tipo de tomas, ¿no? O sea, por ejemplo, el corte americano, el corte europeo, porque no es lo mismo, o sea, tomar a una persona desde el ombligo hacia arriba que tomarlo desde media pierna hacia arriba o desde las rodillas, ¿no? Que por ejemplo, en ese sentido, el que rompió con eso fue Luis Buñuel aquí en México. Claro. Porque me acuerdo en la película Los Olvidados de 1950, le decía a Gabriel Figueroa, mira, quiero que se les vean las rodillas. Y dice, es que eso no, o sea, se ve horrible. Nunca se ha visto. Nunca se ha visto. El corte americano, arribita. Yo no te estoy preguntando, yo te estoy diciendo que lo quiero así, yo soy el director. Y así se ve en la escena donde le den la pedrada a Julián, el Jaibo. Se ve ese corte que precisamente inventó Luis Buñuel. Sí, y estas tomas muy cercanas de la cara, ¿te acuerdas? Claro. Que de pronto se ven demasiado cerca, perturbadoramente, porque parecen parte de una pesadilla, ¿no? Sí. Estos acercamientos. Y que Stanley Kubrick luego, bueno, copió. Sí. Bueno, a Buñuel le han tomado muchísimas cosas. Desde El perro andaluz, que verdaderamente, pues es una película que hoy en día sigue siendo perturbadora. Muy perturbadora. O las Udres, o... Que ahí también se inventan este acercamiento, ¿no? Incluso, pero ya muy cercano. Del ojo. Del ojo, por ejemplo. Sí, ¿no? sí es cierto. Bueno, pues, y siguiendo en esa línea, bueno, por ahí nos estaríamos saltando un poco esta película de Allá en el Rancho Grande, que va a inaugurar toda la serie de películas del campo, rurales, donde va a surgir la idea del charro, que después Jorge Negrete va a ser el charro por excelencia, y que va a tener un legado en Pedro Infante, que ya va a ser otro tipo de personaje, que además se va a volver urbano, ¿no? También, porque ya Jorge Negrete ya había hecho papeles de el charro o el campesino que viene a México con esa película de Indio Fernández, ¿te acuerdas? Sí,
¿cómo se llama? Siempre tuya. Siempre tuya, donde se vuelve una estrella, ¿no? Sí, Viene de como campesino, triunfa como cantante, se olvida de su mujer, que es donde ¿no? estrena allá, México lindo y querido, en esa película. Pero fíjate, lo que pasa es que es algo bien, bien curioso porque, mira, el padre del cine mexicano, yo lo llamaría así, es Fernando de Fuentes, porque él va a hacer una trilogía de la Revolución Mexicana. Precisamente, pues en esos momentos él es patrocinado por Lázaro Cárdenas y hace tres películas maravillosas sobre la Revolución, que son Vámonos con Pancho Villa, El prisionero número 13 y El compadre Mendoza. Compadre Mendoza. Pero también, por ejemplo, él va a incursionar en otros géneros, como por ejemplo es el cine de terror con El fantasma del convento, Cierto. ¿no? O sea, Fernando de Fuentes tuvo muchos hallazgos dentro de la industria cinematográfica. Nadie lo no, casi nadie lo menciona, pero el hecho de los subtítulos en la parte de abajo de las películas, él las inventó. Ujú. Porque antiguamente, pues, los subtítulos eran unos cuadros en medio de la película, ¿no? Entonces decía, no, es que esto le quita totalmente el ritmo a la película. O sea, vamos a ponérselos en una cinta transparente y se los ponemos abajo, Claro. ¿no? Y entonces él inventa eso, que luego se va a hacer en todo el mundo. Pero bueno, es en 1936 cuando él va a contratar a Tito Guizar, para hacer allá en el Rancho Grande, la primera película ranchera. O sea, y ahí se crea el género, como bien lo Claro. comentas, del Y charro que se va a cantor. destruir en Sudamérica, porque así como ahora en Sudamérica les encanta el Chavo del Ocho, por ejemplo, ¿no? Ajá. En esa época el cine de charros, no solo en Sudamérica, sino en España, por ejemplo, Sí, ¿no? Conozco gente de Islas Canarias que le encanta, ¿no? La idea del charro, sí. ¿no? Nos están saludando desde Islas Canarias porque está cayendo en este Es el momento rayo. un trueno, ¿no? Los saludos de Islas Canarias Ajá. y se saben todas las canciones de José Alfredo Jiménez, Eso es algo mejor que los mexicanos, ¿no? increíble, ¿no? Pues por ejemplo, tú lo sabes, o sea, que por ejemplo en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, llegó a haber un momento en que los cantantes yugoslavos cantaban canciones rancheras. Sí, O sea, hubo un momento como de romance con el cine mexicano y esto se debía a que precisamente les empezó a llegar mucho del cine mexicano, pues por la cuestión de que ya no les daban películas los rusos, ujú, y tampoco les daban los americanos, les llegaba el cine mexicano y se volvieron pues muy, pues digamos, fanáticos del cine mexicano. claro. Y después ya el cine pasa del campo a la ciudad, viene la época urbana, digamos, del Sí, cine. Hablábamos en el otro programa de Julio Bracho, de Roberto Gabaldón, sí, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo. sí, Todos ellos ya nos van a traer un cine que habla de la ciudad. Hasta el así es. rompimiento con Buñuel, por supuesto, que es cuando con Los Olvidados se arma un gran escándalo, pero se ven estas historias urbanas, ¿no? También Exactamente, la ciudad debajo de la ciudad, por ejemplo, en Distinto Amanecer, ¿no? claro. Se hablan de temas políticos ya también, de temas sindicalistas. Sí, También por ahí hay un cruce un poco entre estas ideas un poco, vamos a decirlo así, socialistas, ¿no? Con el sí, cine, ¿no? También hay sí, sí, hay una una unión etapa, muy claro, fuerte. Por supuesto está Lázaro Cárdenas como figura, y también ahí surge el cine social. también, Hay una gran tradición de cine social mexicano, creo que por esa época, ¿no? desde luego. Mira, es que además, a medida que ha avanzado la historia del cine mexicano, ha habido una serie digamos, géneros o subgéneros, ¿no? Por ejemplo, se dio el cine de migrantes. Ujú. Por ejemplo, el primero que hace un cine de migrantes es Fernando de Fuentes otra vez, como una familia alemana que se llamaba la familia Dresser, que tenían una ferretería. Este, yo nunca le he visto esta película, posiblemente esté perdida, pero fue la primera película de migrantes. Luego, por ejemplo, Joaquín Pardavé va a traer Los hijos de Don Venancio, Claro, va a traer el Baisano el Jalil, paisano Jalil. el Barshante Neguib, o sea que es sobre migrantes que vienen a formar parte de la sociedad Que mexicana. además es muy interesante porque fueron películas expresamente que se pidió que no, la sociedad mexicana no atacara a la comunidad libanesa, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque había un resentimiento como de todos estos migrantes se están llegando y se están quedando con nuestros comercios en el Es que centro de la es ciudad. un poco lo que ahora está pasando con la gentrificación. Yo lo que comento mucho es que esta gentrificación ha existido en todo momento, nada más que ha cambiado, por Ujú. ejemplo, porque antes fueron españoles que venían de la guerra civil,
fueron los libaneses, que van a llevar a la Lagunilla, van a llegar, por ejemplo, la comunidad judía, va a llegar De la comunidad china la también. china, italiana, alemana, o sea, van a llegar de diferentes partes, francesa, por ejemplo, hay pueblos completos que son de italianos y Claro. franceses, ¿no? En Puebla, Veracruz. Uy, que ese es un tema bien interesante, ¿no? Ahora, me acuerdo de esta película de Novia que te vea, ¿no? Que Ajá. aborda el tema de la migración judía, por Judía, ejemplo, ¿no? sí. Que se ve muy claro cómo llegan en un barco a Nueva Así York, me es. parece, Sí, sí. de Nueva York llegan a México, a lo mejor recuerdo mal, pero llegan aquí la Sí. comunidad judía y se ve todo ese acercamiento, ¿no? Creo Ajá. que de la comunidad china no he visto una película que nos hable mucho de eso. Bueno, Hay sí, poco, pero sí, sí. Sonora, Ajá. donde se habla de un episodio terrible, de una matanza de la comunidad china, ¿Es verdad? un episodio negro de la historia mexicana, del Sí. cual no se habla mucho. Aparecen un poco en el complot mongol, aparece un Ujú. poco la comunidad china, Sí, aunque que hablan del con barrio un chino. imaginario ahí medio criminal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí están los chinos, y algunos personajes que van apareciendo en películas, ¿no? Fíjate Eh, que hay una, pues pequeña novela que yo quise hacer, bueno, tal vez algún día la haga, se llama La Rosa de Pekín, ah, que fíjate que es sobre precisamente una princesa que llega al barrio chino y que pues es una persona, está basada en un hecho real, ¿eh? Era una mujer que tenía muchísimo poder sobre pues sobre la sociedad china que vivía en México, ¿no? Sobre todo wow, aquí en la calle de Dolores. Sí, está interesantísimo. muy interesante, fíjate que nunca no la he podido, filmar, pero bueno, o grabar, pero la verdad es de que sí, pero habla un poco de eso también, Valdría ¿no? la pena. Y ahorita me vino a la mente de la comunidad italiana esta historia de Luis Espota, de este hombre que el príncipe Ugo Conti, ¿cómo se Ujú. llamaba esta película? Casi el Paraíso. Ah, sí. Bueno, se llama la novela Casi el Paraíso y hay una adaptación cinematográfica que no me parece tan lograda, ¿no? Pero donde vamos a ver un personaje italiano que se hace pasar por un noble, Ajá. la gente como típica sociedad mexicana, por el simple hecho de ser italiano, por ser guapo, le compra que es un conde, Así es. ¿no? Y entonces él se dedica a estafar a la gente. Ahí vamos a ver también comunidad italiana. No me viene mucho ahorita a la mente comunidad alemana en las películas, española sí, ¿no? Esta, la que te digo, la Española, familia Dresser es de alemanes, alemana. españoles, pues sí, la de los hijos de Don Venancio. Ah, sí, claro. Fíjate que yo te voy a platicar, en esa película, Los hijos de Don Venancio, aparece pues un personaje muy querido por mí, que es Martín Bantolrá, el Uh -huh. maestro Bantolrá, que pues es bueno, es familia política de nosotros, y que él jugaba en el Atlante, de hecho está considerado en uno de los jugadores de España, uno de los mayores jugadores de España, apenas, Claro, hace unos claro. meses Sí. lo acaban de determinar. Y él jugó aquí en México, él era del Atlante. Y a él le decían, ¿por qué juega usted en Atlante? ¿No juega usted en el Asturias? Claro. ¿No juega en alguno de estos Sí. equipos españoles? Pero él se casó con una mexicana y todos sus hijos pues eran Sí, mexicanos ya. y eso te iba a decir, las películas donde se ven equipos como españoles, ¿no? Estaba el Ajá, Atlético Español, sí, ¿no? Estaba el Asturias, en Asturias, y se sí. ven en algunas películas por ahí partes de la comunidad, ¿no? De esta influencia del fútbol en el fútbol mexicano. Así es. No, y es que, por ejemplo, actualmente donde estaba el Parque Asturias, donde se jugaban estos partidos, actualmente hay un gran almacén en Chabacano, ahí en el metro Chabacano, ya saben de cuál me refiero, ¿no? Hay un gran almacén ahí estaba el Parque Asturias. Cierto. Y ahí se quemó precisamente en un partido entre el Atlante y el Asturias, o sea, se quemó bueno, lo quemaron, el estadio, y ahí se acabó la Liga Española que había en México, y ya cada quien, como dicen, cada chango a su Es un mecate. mecate, claro. Que hay grandes registros de eso, ¿no? No solo está el chanfle de Chespirito, donde se ve el Estadio Azteca, en Ajá, sí, sí. América. Había películas donde se veía el Atlante, la porra del Atlante, Sí, jugadores del Atlante que salían como estrellas así es. de cine, ¿no? Solamente ahora Cuauhtémoc Blanco ha hecho eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces una época también como de los años 50, 60, que el cine, el fútbol tuvo una relación con el cine, ¿no? Mucho. Hay una película con Lola Beltrán y ¿cómo se llama? Este señor, David Reynoso, que se supone que son del América y Ah, sí, Guadalajara y se claro. pelean, Se pelean ¿no? dentro de la familia, ¿no? Dentro así, y luego se enamoran, ¿no? Era obvio de pensarse.
Pero fíjate, dentro de los deportes, sin duda, yo creo que el deporte que más siguió el cine mexicano fue la lucha libre. Cierto, la luz, la lucha La libre. lucha libre, que de hecho, pues mire, se va a generar en los años 50 con, yo considero la primera película de luchadores, yo la considero es Huracán Ramírez. ¿Por qué razón? Porque cierto, había habido ya otras películas que hablaban sobre el tema y posiblemente una de las primeras fue El luchador fenómeno de Resortes, Ujú. pero son películas que ven la lucha libre por encimita, ¿no? O sea, es un referente, pero no trata sobre eso. En cambio, en el Huracán Ramírez sí se ve la vida de un luchador, ¿no? Que además de todo tiene un restaurante enfrente de la Arena México Ujú. y que también se pone la máscara de Huracán Ramírez y va a luchar, ¿no? Que además la primera no tiene nada que ver con la siguiente, las siguientes películas del Huracán. Luego hay tres más que se llaman El misterio de Huracán Ramírez, El hijo de Huracán Ramírez y La venganza de Huracán Ramírez. Claro. Todas dirigidas por Joselito Rodríguez. Este personaje, Huracán Ramírez, es creación de Jorge, no, de Juan Rodríguez Más y de don Joselito Rodríguez. Interesantísimo. Y entonces aquí ya regresamos, pasamos de las rancheras al cine comercial, ¿no? Sí, Los dramas, ¿no? Por ahí habría que mencionar el así es. melodrama, que es específicamente un género muy gustado en México, Mucho. el melodrama, el cine de lucha libre, por ahí algunos coqueteos con el deporte, ¿no? Sí, Y es cuando se da la etapa del cine de oro mexicano. sí, sí. Sí. Que después va a decaer ya en los 60, 70, empieza a decaer con comedias muy simplonas, podríamos decir, un poco más simples. Y después viene una etapa de los 70 de decadencia, pero también muy interesante, porque el Estado toma control de las filmaciones, pero al mismo tiempo los directores se vuelven bastante sociales, ¿no? Desde los Sí, 60, 70, empezando por Los Caifanes, que es una película de crítica social que ajá, apoya a la juventud. Y luego viene una serie de cine de denuncia, hablábamos en el otro programa de Tiburonero, de ajá, Tarahumara, sí. Canoa, ¿no? Sí, Que empiezan a hacer películas pues donde se habla de temas incluso muy fuertes, se llega a no, hablar de la de... nota roja, por ejemplo, porque precisamente, o sea, en la época de los setentas se va a dar este género de la nota roja, porque vamos a tener las Poquianchis, Las el Poquianchis. Apando, Canoa, y que son películas que estaban basadas sobre todo, ¿cómo se llama? El Castillo de la El Castillo de la Pureza, Pureza. esta película donde López Tarso es un asesino Ah, sí, el serial, profeta el Mimí. profeta Mimí. O sea que, y basados en personajes reales, ¿no? Y en Claro, acontecimientos reales. Ahora, hay un cine que va a estar dentro de la época del cine de oro mexicano todavía, que es el cine de rumberas. claro, Que, cierto. por ejemplo, es curioso porque las rumberas, aunque vienen de Cuba, el género cinematográfico es 100% mexicano y podría yo aventurarme a decir que el creador es Juan Orol. Sobre todo porque él viene a traer pues a sus novias, ¿no? Claro. Mira, mucha gente ha dicho que la primera película de las rumberas es una película que se llama Humo en los ojos, Ujú. que es con Meche Barba y David Silva. Pero ya como tal, las primeras películas, por ejemplo, de María Antonieta Pons, de Ninón Sevilla, llega a trabajar en México Rosita Fornés, Ujú. Rosa Carmina, etcétera, van a ser las que van a consolidar este tipo de cine. Que probablemente la película que va a ir más lejos en ese sentido, como reivindicar los Salón México, ¿no? Sí, Salón El México. primer melodrama en forma de una rumbera. Pues bueno, es que en este caso ya ves que Marga López más bien era fichera. Bueno, una fichera. Sí, porque Sí, no bailaba. no bailaba, es verdad. O sea, bailaba, pero bailaba de salón danzón con Cierto, con Rodolfo Acosta, sí. ¿no? Que bueno, ya hemos sabido, Rodolfo Acosta no bailaba danzón. Ya luego tuvo que tomar clases de baile. Pero en realidad, el que baila con Marga López, los pies que se ven que bailan con Marga López son los del Indio Fernández, que ese sí era un Danzonero, auténtico, sí, danzonero. vaya, él era bailarín Claro, profesional. De hecho, cuando él trabajó en el cine de Hollywood, trabajó como bailarín. claro. Y eso me recuerda también, ya siguiendo épocas, ¿no? Que precisamente el cine de rumberas va a derivar un poco, ahí aparece la figura de la fichera Ajá. y va a aparecer ya otro tipo de cine. Sí. eh, pues no sé, es simplemente una etapa, no vamos a decir si buena o mala, Ajá. tiene muchas cosas un poco ya decadentes. Sí. Con esta película me parece que es bella,
Bellas de Noche, sí. ¿no? Que va a inaugurar formalmente el cine Sin de duda. ficheras, vamos a Claro. decirlo así. Sí, porque la segunda parte se llama así, Las Ficheras, así se Ujú. llama, la segunda parte de Bellas de Noche. Porque, y te voy a decir, las ficheras, el cine de ficheras se está revalorando en muchos sentidos, porque la primera etapa es buena. O sea, yo podría decirte, yo hace poquito, hace unos semanas, vi Bellas de Noche una vez más y la vi con Sí, otros ojos, no es ¿eh? una mala película. No, ¿No? además está dirigida por el director de cabecera de Cantinflas, que era Miguel M. Delgado. Claro. O sea, tiene una historia, o sea, no, sí tiene desnudos, pero, o sea, no son, digamos, arbitrarios, son parte de la trama, sí tienen una historia muy bien estructurada y tiene un contenido social. Tanto esa como Las Ficheras son buenas películas, Claro. pero lo que pasa es que siento que se, desgastó Se mucho. repitió la fórmula, ¿no? Sí, Vieron que hasta el era, hartazgo. ajá, y se repitió mal, ¿no? Sí, Es lo que pasa un poco con Mecánica Nacional. Es sí, una gran película, se vuelve un poco burda y vulgar porque ese es el asunto, sí, y después lo único que queda, lo que van a repetir es la parte vulgar, sí. pero ya no el contenido profundo, ¿no? Exacto, sí, sí, que es el Todavía, análisis social y todavía todo está eso. esta parte de Lagunilla, mi barrio, que también conserva un poco Sí, esa fíjate que sí, parte la social, primera, la sí. Lagunilla Mi Barrio con pues imagínate, Manolo dos, Fábregas, Manolo Fábregas, Lucha Villa, Lucha Villa, sí, sí, que son otra de vez. verdad, Héctor Suárez, que yo siempre he dicho que Héctor Suárez no tiene una película mala, de Sí, verdad, no él la supo tiene. escoger muy bien sus Sí, películas, inclusive desde los años 60. Y por ejemplo, Lagunilla Mi Barrio y Lagunilla 2 todavía aguanta, ya las demás que Adiós Lagunilla, Adiós y todo eso ya no. sí. Pero la primera que fue, si no mal recuerdo, fue dirigida por Raúl Araiza. Muy buenas películas, yo considero todavía. Por ejemplo, en esa época de los años 70 también va a aparecer, o sea, después Heredero de Tito Guizar, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Javier Solís, Antonio Arturo Aguilar, Aguilar, Luis Aguilar, claro. Miguel Aceves Mejía. Un heredero va a ser Vicente Ah, Fernández, Vicente Fernández, claro. que lo va a arropar un gran productor, que es Gregorio Wallerstein, lo va a arropar y van a hacer muy buenas películas al principio, como son, por ejemplo, Sí, Tacos al Carbón, sí. Uno y Medio contra el La historia Mundo. del migrante campesino hacia la ciudad, Así ¿no? es, así es. Que, Inclusive hay una, El Albañil, a mí me al parece muy albañil, buena película, claro, con Manuela Torres, claro. ¿no? La mujer que nació para cantar, decían, y sí, efectivamente una mujer que canta todavía muy bien. Y, Sí. y eso me recuerda también dos géneros que se van también deteriorando. Ujú. Uno es Mauricio Garcés, que hace la comedia del Don Juan, del Del Don Juan, sí, Conquistador, así es. que después va a retomar el cine de los 80s mexicano, Sí, pero ya mal, ¿no? Bueno, no sé si mal, ya sí, de una manera machista, mucho más machista, porque las películas de Mauricio eran un poquito machistas, pero tenían gracia, ¿no? sí, Él era un personaje muy interesante. Pero, y la otra es el cine urbano, sí, ¿no? Que precisamente nace con este tipo de películas como El Mil Usos también, así El es. migrante que viene a la ciudad, que es muy interesante. El Mil Usos es una buena película, Es una buena es una muy película, buena sí, película. de Héctor Suárez, ¿cómo no? Y Perro Callejero, por ejemplo, con Ah, Valentín sí, Trujillo, que es una sí, muy buena película también, así es, así ¿no? es. Sobre ya retratando la violencia, el asunto de la juventud. Y Y después ya sí, ya se va a deteriorar, creo que el cine. fíjate, es algo muy curioso. Ismael Rodríguez, que había sido famoso, por ejemplo, de películas como Nosotros los pobres y ustedes los ricos y Pepe el Toro, donde mitifica mucho la pobreza, la romantizan. Ujú. La pobreza. Va a hacer una película de todo lo contrario, que se llama Ratero. Sí, me Es acuerdo. decir, que en este caso, o sea, no le rompe todo el aspecto de que la pobreza no es ninguna bendición. O sea, realmente, pues tiene muchas carencias y como carencias va a traer muchas consecuencias y refleja una sociedad decadente, ¿no? Lógico, es que estamos hablando de dos épocas distintas, los años 50 y luego los años 70. En los años 70 yo siento que empieza a haber un sentimiento de, por así decirlo, de desengaño ya, o sea, como desilusión, dice, todavía en los 50, 60, la gente pensaba que el mundo iba a Ajá, mejorar. la distopía se dice Sí, por ahí, ¿no? exacto, la distopía. Pero sabes algo, la verdad no pasó. No, no pasó. No, y desgraciadamente, No, ahora, no, como así como los supersónicos, nunca tuvimos una no, no, robotina no, que no, nos ayudara en no. la casa, ¿no? Exacto. Ni carros voladores, A lo mejor ni después, completa a felicidad, lo ¿no? mejor después sí, pero ahorita no. Y yo les voy a decir algo muy interesante. Con las rumberas, que estábamos hablando ahorita de las rumberas,
y que la consecuencia necesaria son las ficheras. Con las rumberas va a haber otro personaje importante en el cine, el gángster. Ah, claro, sí. ¿No? De hecho, por El, ejemplo, va a haber una película emblemática de Juan Orol, Gángsters contra charros, ¿no? uh-huh. Entonces, que ya es hasta parte aunque no hayan visto la película, la mayoría, ya es algo que se utiliza mucho, ¿no? Sí. Inclusive creo que había Que incluso el Rey del Barrio, creo que Tintán es una parodia de ese gángster, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Porque Cáncer que además venían de Chicago, Chicago, Illinois. Illinois, Sí. Illinois, No, me acuerdo de una película por ahí, de Juan Orol, no recuerdo el nombre de la película, donde se ve la Plaza de la República, que ustedes saben que es donde está el Monumento de la Revolución. Hay una cámara que va caminando por la Plaza de la República, se ve el Monumento de la Revolución, se ve el Frontón México, y de repente dice Chicago 1920. Y dices, caramba, o sea, por eso era mágico Juan Orol. Fue nuestro peor y mejor director, exacto. ¿no? Nuestro Ed Wood, ¿no? Exactamente, sí, 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 no. Y ya bueno, ya luego en los 90, para ya ir cerrando toda la dinámica, pues ya es Ajá. cuando viene el nacimiento del nuevo cine mexicano, Sí, se le vuelve a dar dinero a las financiamiento a las producciones. sí, Hablábamos en el otro programa que como Agua para Chocolate es probablemente el primer proyecto grande de sí, esto, aunque ya había antecedentes como Mariana Mariana sí, y otro tipo de películas. sí, Lola. Y Lola, sí es cierto, Lola. Sí, que es de Lolo, Ajá, también Lolo, es un proyecto muy curiosamente. interesante. Y ya después como Agua para Chocolate, después viene Sexo, Pudor y Lágrimas como un gran éxito Sí, comercial. comercial. Y ya con la empresa privada, metiéndose mucho con el cine mexicano. Totalmente. Amores Perros, ¿no? Sí. De González Iñárritu, que ya es como una fusión total de lo privado con lo público. Y de ahí van a surgir los grandes cineastas que ahora son famosísimos, ¿no? Fíjate que Estaba sí. Cronos, Cronos. de Guillermo del Toro, Sí. y Cuarón, que andaba por ahí también en esta película del ¿cómo se llama? Del hombre que le dicen que tiene SIDA, Solo con tu pareja. Ah, solo con tu pareja, sí. Ah, sí, claro que está filmada en la Torre En la Torre Latinoamericana. Latinoamericana. Sí, Jiménez Cacho. Fíjate que ahí en el nuevo cine mexicano van a aparecer personajes que todavía están vigentes en el cine actualmente, como son precisamente Cuarón, como son Guillermo del Toro, como son Alejandro González Iñárritu, que miren, Alejandro González Iñárritu es algo curioso porque proviene del radio, de la radio. Uh-huh. Entonces, son locutores y va a haber tres momentos de locutores muy importantes que se van a hacer cineastas. Hablabas hace rato de la película Roma y hablabas, por ejemplo, de este gran sonidista que es Martín Hernández. Martín Hernández. Él, pues obviamente nosotros lo recordamos que él tenía un programa de radio muy famoso en los años finales de los años 80, principios de los 90, junto con Alejandro González Iñárritu. Y también por ahí había otro locutor que se llama Olayo Rubio, que también se hizo director de cine. Un cine muy distinto, que no tuvo tanto éxito en México, pero en Estados Unidos fue un gran director, o sea, realmente se le ha reconocido mucho. Y es curioso porque es gente que venía de la radio. Claro, bueno, es una tradición desde Orson Welles, ¿no? También. Que venía de la radio. Así es, así es. La Guerra del Fin del Mundo. Arturo de Córdoba, que era locutor. Claro, ¿no? por supuesto, sí. El propio Tintán, que había sido también también de radio. El Piporro. El Piporro. El Piporro fue. Y mire, por ejemplo, la época de las radionovelas, de las radionovelas, que por ejemplo recordamos Chucho el Roto, claro. Calimán, bueno, de Cuba nos vino La Tremenda Corte, ¿no? Tres Patines, famoso. Claro. ¿Cómo se llama? Pero era la época en que ahí van a surgir también muchos grandes actores que van a llegar luego a la pantalla. Cabe mencionar que, por ejemplo, Martín Corona, que fue una radionovela muy afamada, precisamente el que hacía la voz era Pedro Infante. Y entonces, precisamente, pues cuando hacen la versión cinematográfica, pues dicen, no, es que Pedro Infante es el que tiene que hacer. Martín Corona. Ahí viene Martín Corona, claro. El enamorado, que son películas con Sara Montiel. Y esta historia que dices de Chucho Roto, el actor, Chucho ¿cómo Roto. se llama el actor de...? Bueno, el que hizo la radionovela famosa fue Manuel López Ochoa. Aunque por ejemplo, bueno, Chucho el Roto, ustedes saben, es un personaje real, que era Jesús Arriaga. Jesús Arriaga, que pues era una especie de Robin Hood mexicano, que tenía esa capacidad de vestirse, le decían el Roto,
precisamente porque él se vestía como Se gente vestía de bien. mucho dinero, Sí, ¿sí? sí, sabía vestirse. Sí, o sea, tenía una presencia que pues engañaba a cualquier gente de sociedad y aprovechando esa facultad que tenía de disfrazarse como roto, como adinerado, porque entonces se les llamaba rotos a los Ajá, adinerados, exacto. y se les llamaba así por el tipo de ropa que usaban, porque los fracs eran recortados, ¿no? Dice, entonces, a diferencia de la levita que tenía colita, Ujú. ¿cómo se llamaba? El frac era Era recortado, roto, era entonces le roto. decían era roto. Ujú. Entonces, de ahí viene. El hecho es de que Chucho el Roto, pues, primero fue interpretado en el cine mexicano por Fernando Soler, fue el primer Chucho el Roto. Ujú. Y luego, también fue Luis Aguilar. Cierto. Y el tercero y más famoso, porque hay 4 películas que se llaman la historia de Chucho el Roto, Yo soy Chucho el Roto, Los Ujú. amores de Chucho el Roto y El inolvidable Chucho el Roto, que se filmaron al mismo tiempo. Cabe mencionar las 4 películas, pero que se fueron estrenando en meses subsecuentes. Pues era Manuel López Ochoa, Claro. ¿no? Que fue el que además tenía un chiflido particular que hacía al principio de las radionovelas y que pues lo hizo famoso, ¿no? Claro, y que fueron filmadas en Tlalpan, precisamente, hicieron célebre en Sí, Tlalpan, cómo porque no, ahí pues en la casa son los Frisac. escenarios en Casa Frisac, ¿no? Porque los Frisac pues eran sus enemigos naturales, ¿no? A los que siempre pues, como él había andado con la hija o la nieta, sobrina del señor Frisac, pues era su enemigo natural, ¿no? Entonces era como el que siempre lo odiaba y siempre lo trataba de meter a la cárcel. Y bueno, después ya viene una época, se cae este proyecto del nuevo cine mexicano, entra ya mucho la empresa privada, ¿no? Y ya viene otra época del cine donde vamos a ver películas como las producidas por Eugenio Derbez, ¿no? Ajá, Hay mucho de Derbez, estos clásicos de Omar Chaparro con Marta Higareda, ¿no? Este sí, tipo de comedias sí, sí, un sí. poco más ligeras, vamos a decirlo, un Pues poco sí, un así. poco más Eh, televisivas, que yo lo también hay diría. algunas que son buenas, yo diría que hay varias que son bastante buenas, las comedias, algunas, no Algunas. todas. Y Y hay muy después buenos destellos de películas. hay algunas películas ahí que se salvan, que son distintas, ¿no? Eh, A mí una que me gusta mucho se llama Mano de Obra. Me gusta mucho esa película porque verdaderamente aparece antes que la película de Parásitos, esta película que ganó tantos premios, ¿no? Esta película coreana. Y tienen un tema similar. O sea, yo me atrevería a decir que no hay ningún tipo de copia, todo lo contrario. Si alguien copió a alguien fue fue Parásitos a la película Parásitos a Mano mexicana. de Obra. No, pero no, o sea, realmente son historias diferentes, ¿no? Es sobre unos albañiles que les encargan arreglar una casa, hay un accidente, por tal accidente ellos se apropian de la propiedad, valga, Claro. de la casa. Está muy interesante, muy bonita la película. Y me acuerdo también ahora de los documentales, por ejemplo, de Juan Carlos Rulfo, que hace muy buenos Sí, cómo documentales, no. y este cine que ya va a mencionar a la comunidad originaria, a la comunidad indígena, Sí, el de Ernesto Contreras, por ejemplo, en Sueño en otro idioma, ajá, películas que ya van a abordar a la comunidad LGBTQ+, ¿no? sí, Que en España tenían una gran presencia con Pedro Almodóvar, por supuesto, sí. pero aquí en México empieza a ver con Jaime Humberto Hermosillo ya Sí, desde los claro. 80s Sí, sí, este desde luego. movimiento del cine Sí. homosexual, ¿no? Y comunidad El LGBTQ+, cumpleaños del perro, ¿no? Una película extraordinaria. extraordinaria. ¿Qué más? Por ejemplo, Recientemente, mira, yo por ejemplo, una película que a mí me gustó mucho, que es realmente es un documental, se llama Quebranto, que es de Roberto Fiesco. Es una película maravillosa sobre el tema, precisamente de un niño actor que es homosexual y luego se vuelve transgénero. Y pues es una película enorme. Yo creo que sí le aportó muchísimo al cine mexicano. claro. Y bueno, también el género de terror que Claro. nace con Taboada, ¿no? Taboada, Una claro, figura Carlos Enrique importantísima Taboada. de esa época y después una serie de películas de cine de terror que se han hecho recientemente, ¿no? Sí, Con muy buenos, con mucho éxito, creo yo, ¿no? pues sí, así es. Pues mira, todo esto lo tenemos en los museos del cine Eso te iba a mexicano. preguntar, ¿qué tienen de todo eso? ¿Qué hay en el Museo de Hay Cine mucho, Mexicano? fíjate que gracias a Dios nos han hecho donaciones de muchos carteles. Como te decía yo, nosotros nos enfocamos mucho en el ámbito, pues digámoslo así, iconográfico, se le llama así a los carteles. Los lobby cards, ustedes los van a identificar, son estos cuadritos que se ponían antiguamente en los lobbies de los hoteles, perdón, en los lobbies de los Cines, cines, de los cines.
y que daban un adelanto de lo que iban a ver en la película, ¿no? Y venían fotografías. Digo, en los hoteles hubiera sido raro que te Estuviera diera raro, un ¿verdad? adelanto, sería Sí, muy extraño, exacto. pero sí, en los cines. Y entonces resulta, y también, por ejemplo, las fotos, estas se les llamaban stills, ¿no? Porque vienen del inglés, porque son escenas detenidas, ¿no? Cabe mencionar, el still es muy valioso porque nos permite ver la realización en muchas ocasiones de la propia producción cinematográfica, pero también vemos escenas que nunca se vieron en la película. A veces me preguntan, ¿por qué el still nunca no coincide con la película? Digo, bueno, es que eran dos tomas. Había la toma para still, que era el hecho de que volvían a poner a los actores en la misma posición, pues para que se vieran, ¿no? Ahora, nosotros actualmente en el Museo del Cine Mexicano guardamos todo este tipo de materiales. De vez en cuando nosotros hacemos exposiciones, pues para que la gente conozca todo esto. Y mira, ha sido un proyecto muy interesante. Originalmente fue creado por un servidor, por mi hermano Gerardo Maciel y por mi hermana Viviana Martínez. Y pues desafortunadamente mi hermano Gerardo falleció muy joven. Y entonces actualmente llevamos como una, digámoslo así, codirección con Viviana. Y pues yo les pido por favor que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales. Museo del Cine Mexicano, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Que alguna vez llegaron a tener el museo de forma física, ¿no? Sí, sí, de hecho en varias ocasiones, pero el más famoso fue cuando lo tuvimos 3 años ahí en la calle de Heriberto Frías, porque nos dio oportunidad Demetrio Bilbatúa, un grande de la cinematografía de documental, y que pero pues actualmente fíjate que pues estamos haciendo cosas, hemos hecho exposiciones con los estudios Churubusco, en delegaciones, en alcaldías, pero pues ahí estamos, por favor síganos, apóyennos, porque es muy importante que nosotros a través del cine sigamos dando crónicas sobre lo que es nuestro país. ¿Qué es lo más antiguo que tiene el Museo del Cine Mexicano y qué es lo que más aprecias tú que digas, estos son mis tesoros? Bueno, es que fíjate que yo tengo la colección posiblemente más grande de Jorge Negrete, porque a mí me la regaló su hija, Diana Negrete, que era mi tía y mi madrina. Pero eso es lo que más aprecio. Pero de lo más antiguo, bueno, tenemos carteles, por ejemplo, de algunas proyecciones que se hicieron en la calle de Plateros, que se hicieron en el del Cine Granat, etcétera. Pero pues, mira, pues la verdad hay mucho, un día te voy a platicar Sí. todo eso. Pero te agradezco, Ulises, que ¿No? pues hayas estado el día de hoy y pues aquí voy a enseñar tu libro Sí, sí, nuevamente. sí. Cine en el Centro, por favor, si lo ven por allí, pues adquiéranlo, porque aquí es un gran mapa de las locaciones del cine mexicano. Bueno, y agradecer aquí el espacio, ¿no? Claro, Agradecer aquí todo el espacio que nos están brindando sí. en este programa que se llama El cronista y su quehacer, y por favor, pues síganos viendo porque va a haber más episodios. Y pues se despide de ustedes, Francisco Javier Maciel Flores, Yo cronista del cine soy mexicano. Ulises Paniagua, escritor y medio cronista por ratos, No, es ¿no? cronista, es de la Y, Asociación de Cronistas Oficiales. exacto, bueno. Y es un placer estar con ustedes. Síganme ahí en redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram, en fin, en TikTok. Tenemos una cápsula de TikTok que Perfecto. pueden seguir, síganos ahí como Ulises Paniagua. Y nos vemos en otra próxima invitación de Nos mi vemos querido pronto. Paco. Gracias, claro que sí. Gracias. Gracias, Ulises.